Hola, hoy vamos a ver la histología del oído. He decidido grabar para ustedes esta presentación porque hemos tenido un poco de problema con el sonido, a veces me oyen entrecortado, entonces prefiero que tengan la grabación. De todos modos, vamos a estar simultáneamente conectados. A medida que la van viendo me pueden ir planteando sus dudas. Y al final, cuando terminemos de oírla, nos vamos a reunir para hacer comentarios o explicaciones que requieran. Bueno, el oído es un pequeño órgano realmente fascinante en su histología y en su arquitectura, en su anatomía. Es un órgano sensorial que se ocupa de dos funciones muy importantes. La primera de ellas es la audición y la segunda, el equilibrio. Para cumplir las funciones de equilibrio y audición, el oído tiene una arquitectura bastante interesante, pero bastante compleja. Para su estudio se ha dividido en tres porciones. Los tenemos aquí en este esquema: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y podemos ver desde ahora sus diferentes funciones y su situación anatómica. El oído externo se encarga de captar y dirigir las ondas sonoras hacia el tímpano, es decir, hacia el interior, hacia el oído medio inicialmente y luego luego va al oído interno. El oído externo se encuentra en la posición lateral externamente al tímpano, que vamos a ver posteriormente. El oído medio amplifica las ondas sonoras que recibe y las transporta desde el exterior hacia el oído interno. Está situada dentro del hueso temporal en una cavidad que se llama, llena de aire, que se llama cavidad timpánica o caja del tímpano. Y finalmente, el oído interno transforma las vibraciones que recibe, las vibraciones mecánicas, en impulsos nerviosos. Está situada también dentro del hueso temporal y vamos a ver posteriormente su constitución. Aquí les tenemos estas tres áreas en este esquema, comenzando en el área del círculo rojo, el oído externo, con sus constituyentes que vamos a ver a continuación. Con el círculo negro tenemos el oído medio y en el círculo verde el oído interno. Esas son sus relaciones anatómicas. Vamos a ver la histología de cada una de las porciones. Comenzando por el oído externo. El oído externo tiene dos constituyentes. Están aquí enumerados. El primero de ellos y más externo es el pabellón auricular y el segundo se llama conducto auditivo externo. El pabellón auricular está constituida por una delgada capa o lámina, mejor, de cartílago, que es un cartílago elástico. Esto es muy fácil de recordarlo porque el pabellón auricular lo podemos tocar, manipular, apoyar sobre superficies. Cambia temporalmente de situación y de forma, pero luego vuelve a su forma normal. Esto es debido a su componente elástico. Y este cartílago elástico está rodeado por una piel fina, piel delgada, como la piel que vieron ustedes ya con sus características cuando vieron piel y anexos cutáneos. Este pabellón auricular es bastante importante porque se encarga de determinar la dirección de la onda sonora, es decir, nos dice de dónde viene la onda sonora. Hay algunas especies como los caballos que pueden
que tienen la capacidad de movilizar el pabellón auricular para orientarlo y captar mejor la onda sonora. Aquí tenemos el corte histológico entonces, en la mitad, en el centro, con la letra EC, tenemos el cartílago elástico, rodeado en sus dos costados por piel fina, piel delgada, pero con todos los anexos que ya conocen ustedes, como son folículos pilosos y glándulas sebáceas. Después del pabellón auricular tenemos entonces hacia la parte interna el conducto auditivo externo. Es un conducto que mide aproximadamente 3 centímetros de longitud y que se extiende entonces desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica o tímpano. Está rodeado en su porción exterior, igual que el el pabellón auricular en su constitución, por cartílago elástico en sus 3/5 partes exteriores. Y en la parte interna, en las 2/5 partes internas, está rodeada ya por hueso, porque entra al hueso temporal. Histológicamente, el conducto auditivo externo presenta algunas modificaciones. Entonces, en su parte más externa, está revestido por un epitelio plano estratificado que es queratinizado, es decir, igual que la piel. A medida que se acerca al tímpano, va a perder la queratina y muy cerca al tímpano tenemos entonces un epitelio plano estratificado no queratinizado. En su parte más externa tiene folículos pilosos y luego igual que glándulas sebáceas, igual que vimos en el pabellón auricular. Pero luego estas glándulas van a sufrir una modificación y vamos a tener, se van a convertir en glándulas ceruminosas. Las glándulas ceruminosas son glándulas sudoríparas modificadas, son glándulas tubulares enrolladas que están revestidas, como vemos en esta imagen, por un epitelio cúbico. Estas glándulas producen una secreción que se une a la secreción de las glándulas sebáceas comunes que encontramos allí y forman el cerumen, que es un material que se encarga de proteger el conducto auditivo y el tímpano de sustancias externas. Pasamos entonces a la segunda porción, que es el oído medio. El oído medio, como dijimos, tiene una función de convertir o transformar las ondas sonoras que vienen del oído externo y golpean contra la membrana timpánica en vibraciones mecánicas y las transmite al oído interno. Entonces, las convierte, digamos, en ondas mecánicas y las transmite. Son sus dos principales funciones. El oído medio también se llama cavidad timpánica porque está dentro de un espacio lleno de aire que le da ese timpanismo. Es un espacio de 0,5, 0,6 a 1,5 centímetros, un espacio bastante pequeño, pero muy importante. Está dentro del hueso temporal que le da esa característica de cavidad timpánica o llena de aire. Los componentes del oído medio están aquí enumerados. Comienza de afuera hacia adentro por la membrana timpánica. Tiene en su interior 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Llega al oído medio una estructura que se llama la trompa de Eustaquio o conducto auditivo y está toda rodeada por hueso
con antros y celdas óseas o celdas mastoideas. Vamos a ver la histología de cada uno de estos componentes. Bueno, aquí los tenemos en esta imagen para conocer inicialmente su arquitectura. Aquí con señalizado membrana timpánica tenemos el tímpano, seguido de los tres huesecillos que les decía, que son el martillo inicialmente, el yunque posteriormente o en la parte central y el estribo en su parte final, la cual descansa sobre la ventana oval y por medio de esta ventana oval se comunica con el oído interno. Fíjense ustedes que externamente, en esta imagen se ve muy bien, está rodeado por celdas óseas aéreas. Y en la parte inferior derecha de la imagen tenemos un conducto que llega a este espacio timpánico, que es la trompa de Eustaquio o conducto auditivo. Comencemos entonces a revisar la histología de estos componentes. El primero que vamos a ver es el tímpano o membrana timpánica. La membrana timpánica es delgada y es trilaminar. Está constituida por tres láminas. Las vemos muy bien aquí. En su parte externa tiene una lámina que está aquí representada en rojo, que la comunica con el exterior. Y en su parte interna, la vemos aquí en amarillo, está rodeando toda esa cavidad timpánica. Es una lámina que está constituida principalmente por tejido conectivo fibroso con algunas fibras elásticas. Esto es porque tiene que tener una rigidez importante, pero que también tiene que vibrar con el choque de las ondas sonoras. Aquí tenemos nuevamente sus tres capas para reconocerlas. Su capa más externa, que es la roja en esta imagen, está constituida por un epitelio, como ya habíamos dicho, parecido al que se encuentra en todo el conducto auditivo externo. Es un epitelio plano, estratificado, obviamente no queratinizado. En el centro, representado aquí por una raya azul, tenemos un tejido conectivo fibroso rico en fibras elásticas. Y representado con la línea amarilla tenemos su lámina más interna, que está constituida por un epitelio cúbico simple. Ese epitelio cúbico simple, quiero que lo recuerden, reviste la totalidad del oído medio en su cara interior. Lo tenemos en este esquema con un recuadro azul. Toda esa parte del oído medio, todo lo que es constituyentes del oído medio, recuerden, están revestidos por un epitelio cúbico simple, con una excepción, que es la trompa de Eustaquio, que tiene un epitelio que se va a llamar epitelio respiratorio. Es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. El segundo componente del oído medio que vamos a estudiar son los huesecillos. Reciben su nombre porque recuerdan la morfología de un martillo, el primero, un yunque, el segundo, y un estribo, el tercero. Están constituidos los tres por hueso compacto y unidos entre ellos por articulaciones sinoviales. Estos huesecillos tienen una función muy importante y es que forman
una cadena continua desde el tímpano hasta la membrana oval y transmiten las ondas que chocan contra el tímpano, las convierten en ondas mecánicas y las transmiten por intermedio de la membrana oval a el oído interno. Funcionan como una cadena articulada entre ellos. La vemos aquí en su orden, entonces el primero, que es el que se une al tímpano, es el martillo. Luego vemos el yunque que está entre el martillo y el estribo, y luego el estribo finalmente. Tienen estos huesecillos unos componentes de ligamentos y musculares importantes para poder cumplir y regular su función. Por ejemplo, el estribo se une a la membrana de la ventana oval por un ligamento fibroso. El martillo también está unido al tímpano por un ligamento que se llama el tensor del tímpano, que se encarga, perdón, un ligamento, dije, es un pequeño músculo que se llama el músculo tensor del tímpano. No es un ligamento, corrijo, es un pequeño músculo. Tenemos dos músculos asociados a estos huesecillos auditivos. El primero de ellos se llama el tensor del tímpano y su función, como lo dice su nombre, es mantener tensa esta superficie para que puedan chocar las ondas sonoras y ser transmitidas. El segundo pequeño músculo se llama el estapedio o músculo del estribo. Es un músculo muy pequeñito, es un músculo estriado esquelético, y aquí hay una cosa que quiero que recuerden, porque el oído tiene varias cosas curiosas o características curiosas. En el oído medio existe el músculo estriado más pequeño que hay en todo el organismo, y es el músculo estapedio o músculo del estribo. Y tienen una característica y una función muy importante estos pequeños músculos, es que están unidos aquí a la cadena y la vuelven a la cadena este músculo estapedio y al tímpano el tensor del tímpano. Tienen, como les decía, una función importante y es la regulación del sonido. Cuando estamos expuestos a sonidos muy altos, por ejemplo, el sonido de nuestra propia voz, que sería muy duro para nosotros mismos cuando gritamos o cuando queremos que alguien que esté muy lejos de nosotros nos oiga, a ellos les llega la onda sonora en una forma atenuada por la distancia y una forma audible y no molesta. La nuestra sale de nuestra laringe y es emitida hacia el exterior. Entonces sería muy fuerte para nosotros, y otros ruidos externos que pueden ser muy fuertes estimulan estos huesecillos, estos pequeños músculos asociados a los huesecillos, y ellos al contraerse hacen que la cadena de huesecillos se vuelva más rígida y no transmita la onda. Entonces ellos se encargan de atenuar el sonido cuando es muy alto. Todas estas estructuras, como les decía anteriormente, están rodeadas por celdas óseas, celdas aéreas, las celdas mastoideas, que, como vemos aquí, hacen espacios aéreos que aíslan el tímpano y por eso se llama, o aíslan todo el oído medio y por eso se llama cavidad timpánica o caja timpánica. Pasamos ahora a ver el oído interno.
el oído interno, si es, si es tan linda la cadena de huesecillos, su estructura, su forma, su función, y es muy curioso esto de tener un muy pequeño músculo, pues es todavía más linda y fascinante la estructura del oído interno. Es bastante compleja su estructura. Y una segunda porción que se llama membranosa, que está en esta imagen en azul. Eh, Todo este laberinto óseo ocupado por todo su laberinto membranoso tiene en su interior o está ocupado por líquido y se forman tres espacios o tres cavidades llenas de líquido. Esas tres cavidades son las siguientes. El laberinto membranoso en su interior tiene un líquido que está aquí en la imagen inferior representado en verde, que es la endolinfa. La endolinfa es rica en potasio y pobre en sodio y se parece en su constitución al líquido intracelular. Está rodeada la endolinfa por los otros dos espacios o cavidades de contenido líquido. En la parte superior, en azul, vemos el espacio perilinfático, que al contrario del anterior, tiene poco potasio y abundante sodio y se parece al líquido extracelular. Este está en el espacio que está entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo. Y en la parte inferior, eh, debajo de la porción azul o endolinfa, tenemos un tercer espacio que se llama el espacio cortilinfático, que está dentro del órgano de Corti, ya lo vamos a ver, está entre las células del órgano de Corti y tiene la misma constitución que el líquido extracelular. Realmente es un líquido extracelular. Entonces, recuérdenlo, es importante esta constitución porque el intercambio de iones a este nivel es el que nos va a permitir crear los impulsos eléctricos. Bueno, anatómicamente ese laberinto se divide en inicialmente dos primeras grandes porciones y luego se subdivide en una tercera, como vemos aquí en esta imagen. Entonces, las dos grandes porciones son la cóclea, que se encarga de la audición, y toda la porción vestibular, que se encarga del equilibrio. La porción vestibular, a su vez, está subdividida en las flechas señalada con las flechas azules, tres conductos semicirculares y envuelto en un círculo anaranjado una región central que se llama el vestíbulo. Aquí las vemos nuevamente en este esquema, toda la porción vestibular en un círculo rojo que se encarga del el equilibrio y está constituida por tres conductos semicirculares, una porción en forma de saco que se llama el sáculo y una porción un poco más ovulada que se llama el utrículo. Ahí los vemos señalados y rodeados por un círculo rojo. Y una porción en forma de caracol o cóclea en el círculo verde que se encarga de la audición. Tenemos, por lo tanto, en toda esta estructura laberíntica, 6 zonas donde encontramos receptores sensoriales. En cada uno de los 3 canales semicirculares tenemos unas dilataciones que se llaman
las ampollas y dentro de estas ampollas están las crestas ampulares que tienen receptores sensoriales que se encargan de ver la aceleración angular. Fíjense que estos tres conductos semicirculares están dispuestos, cada uno de ellos con respecto al otro hace un ángulo perpendicular y nos da la idea de la aceleración en estos tres ángulos. Eso hace que la aceleración para nosotros, para los movimientos de nuestra cabeza, pueda ser no solo de frente, sino también en forma sagital y en forma perpendicular. Es decir, sabemos si avanzamos hacia adelante o avanzamos hacia alguno de los lados. Nos da una percepción angular del espacio. Luego, en el sáculo y el utrículo también hay unas porciones donde hay elementos receptores sensitivos que se llaman las máculas del sáculo y del utrículo y se encargan estas de percibir la gravedad y la aceleración lineal hacia arriba y hacia abajo. Sabemos si nos estamos desplazando. Y finalmente esta parte que está aquí en amarillo, que es un caracol o un espiral, contiene el órgano de Corti, que es la porción receptora de la audición. Vamos a ver cómo están constituidos histológicamente estos sitios de receptores sensoriales o estos receptores sensoriales. Comenzaremos por los que se encuentran en los conductos semicirculares. Recuerden entonces, los conductos semicirculares son tres y tienen una dilatación en su parte proximal al vestíbulo. Esa dilatación se llama ampolla. Si realizamos un corte transversal de los conductos semicirculares a nivel de la ampolla, vamos a encontrar lo que está en el recuadro rojo a su derecha. Encontramos que hay una dilatación que tiene como les decía, que tiene los receptores sensoriales. Aquí los podemos ver mejor. Dentro de esa dilatación que se llama ampolla, tenemos un pliegue del epitelio que se llama la cresta ampular. Esa cresta ampular tiene dos tipos de células. Unas que son neuronas receptoras, que se llaman células ciliadas, las vamos a ver después, y un segundo grupo de células que son las células que le dan soporte mecánico a las células neuronales o células ciliadas. Estos dos componentes celulares, estas dos poblaciones celulares, constituidas por neuronas y por células de soporte, las encontramos también en el sáculo y el utrículo. Son muy parecidas unas a otras. Esas células ciliares o células sensoriales que encontramos en la cresta ampular se llaman ciliares porque tienen en su superficie luminal gran cantidad de estereocilios. Estos esterocilios están inmersos dentro de un contenido gelatinoso que se llama la cúpula. Y recuerden también que hay algunas células de sostén que soportan estas células ciliadas e impiden su movimiento. Fíjense entonces que tenemos una estructura de cilias inmóviles y metidas dentro de o sumergidas dentro de una sustancia gelatinosa.
Las tenemos aquí entonces en este esquema. Fíjense que son neuronas que forman un epitelio cilíndrico que se ve ciliado y que son receptoras del equilibrio. Estas neuronas están asociadas a terminaciones nerviosas aferentes y eferentes y se encargan de convertir el impulso mecánico en impulsos nerviosos, es decir, convierten la energía mecánica en energía eléctrica y funciona de esta manera. Esos cilios que decíamos que son fijos y que están inmersos en un gel, en una sustancia gelatinosa, al percibir o al ser movidos por la onda mecánica que se transmite a partir del oído medio por el choque que hace el yunque contra la membrana oval que produce ondas que se transmiten por el líquido, va a llegar aquí y va a golpear esos cilios, esas estructuras, y se va a producir entonces un intercambio de sustancias, de electrolitos y de iones que va a generar una onda eléctrica. Lo vamos a revisar este concepto al final cuando veamos un poco la fisiología tanto del equilibrio como de la audición. Esta conformación, es decir, estas células ciliadas y células de soporte, como les decía, no se encuentran solo en las ampollas de los conductos semicirculares, sino también en las máculas del sáculo, que vemos aquí señalado, y del utrículo. Todas estas porciones tienen receptores sensoriales con una histología similar, con algunas variaciones. Y aquí hay otra cosa muy interesante del oído, y es que en el utrículo y el sáculo, en la mácula, que es como se llama la porción donde están estos receptores sensitivos, además de tener esas células ciliadas o neuronas y células de soporte inmersas en gel, en su porción distal o luminal, sus cilios, tenemos en esa porción superficial la presencia de pequeños fragmentos de carbonato de calcio. Se llaman otolitos. Los pueden ver aquí en esta imagen. Los otolitos son pequeñas, muy pequeñas partículas de carbonato de calcio que que caen sobre esta superficie y al caer producen una onda también mecánica que es captada por estos receptores, por estos cilios, y nos dan entonces la idea o la percepción de la caída o del movimiento de aceleración y desaceleración lineal, es decir, de arriba hacia abajo. A mí me parece muy interesante. Bueno, aquí tenemos histológicamente la estructura de estas zonas. Podemos distinguir entonces las células ciliadas señaladas con la flecha negra y las células de sostén. No se pueden reconocer fácilmente aquí los otolitos o no, por lo tanto no sabemos al corte si se trata de la región macular o de utrículo y sáculo o conductos semicirculares. Vimos ya entonces la constitución de la región vestibular, o la región encargada del equilibrio. Vamos a ver ahora la cóclea, que se encarga del sistema auditivo. La cóclea es
como les decía al comienzo, una estructura compleja. Es un complejo canal óseo de aproximadamente 3,5 centímetros. Está enrollado en un pilar central óseo que se llama el modiolo. Y sobre todo este modiolo central encontramos también enrollado el ganglio coclear. Si hacemos un corte transversal, tal como está en el esquema inferior azul de la cóclea, vamos a ver que en el centro encontramos el nervio coclear, en el centro de la estructura, y que cada uno de los segmentos que gira o que se enrolla, cada uno de los segmentos de la espiral va a tener una forma triangular con un techo, una pared externa y un piso. Los podemos ver mejor en este esquema y entenderlos. Entonces, cada uno de estos triángulos tiene una pared externa que se llama la estría vascular o pared lateral, un techo o pared tectoria que se llama la membrana vestibular o membrana de Reisner, y un piso que vamos a llamar membrana basilar o espiral, y es donde está soportado o donde se encuentran las células receptoras del órgano de Corti. Aquí los tenemos nuevamente, entonces, el piso o membrana basilar, el techo o membrana de Reisner, la porción lateral o la pared lateral que se llama estría vascular. Y estas tres componentes separan esta estructura en tres cavidades o en tres regiones. La parte superior la vamos a llamar escala vestibular. La parte media, que es realmente la parte interna de membranosa, se llama escala media, y la parte inferior recibe el nombre de escala timpánica. Aquí están nuevamente las tres cámaras: escala vestibular por encima, escala timpánica por la parte inferior y la escala intermedia. Estas tres escalas confluyen o convergen en un punto común que se va a llamar el limbo espiral. Bueno, la existencia de estas tres cámaras es muy importante, y su contenido líquido de perilinfa y endolinfa también lo es, ya que por este líquido, a través de este líquido se transmite la onda sonora mecánica. Fíjense en el esquema que está en el borde inferior derecho, cómo en la rampa vestibular inicia en el estribo, en la ventana oval en donde hace contacto el estribo. Él genera una onda mecánica que se transmite por toda la rampa vestibular, atraviesa el helicotrema, que es un pequeño orificio a través del cual se comunican la rampa vestibular y la rampa timpánica. Sigue la onda timpánica, la onda sonora o la onda mecánica en este caso, a través de toda la rampa timpánica, y sale por la ventana redonda que se encuentra en la parte inferior en el esquema. En el diagrama, en la parte superior, vemos resaltado en el recuadro azul donde se ubica el helicotrema, que es el sitio de unión, como recuerdan ustedes, de la rampa vestibular con la rampa timpánica. Bueno, veamos los componentes histológicos de cada una de las porciones que hemos hablado. Para comenzar, entonces, el techo, que se llama también membrana vestibular o membrana de Reisner. La tenemos aquí en la imagen. Esta membrana está constituida por dos capas de células
semeja o pareciera un epitelio plano simple, pero tiene dos componentes celulares o dos poblaciones celulares diferentes. Una de ellas, la que da a la cara vestibular, son células mesoteliales, y las que dan a la parte inferior, digámoslo en este esquema o conducto coclear, son células epiteliales. Esta membrana separa entonces las dos escalas: la escala vestibular en la parte superior, que contiene, recuerden ustedes, perilinfa, y el conducto coclear, que es el triángulo en sí, que contiene endolinfa. La segunda estructura que tiene ese triángulo es la estría vascular. Recuerden que la estría vascular es la cara lateral del triángulo. Esa estría vascular es otra particularidad del oído, particularidad histológica del oído, porque resulta que es un epitelio estratificado, pero es un epitelio vascularizado. Entonces es el único epitelio vascularizado de todo el organismo. Acuérdense, cuando veíamos epitelios, una de las características era que era avascular. Pues esta estría vascular, como lo dice su nombre, es vascularizada. Vemos en la imagen de microscopía electrónica marcada con la C, los vasos sanguíneos, y podemos reconocer todos sus componentes celulares. Tiene tres tipos de células que vemos allí, marcadas con la M, unas células marginales. Son células que se encargan del intercambio de potasio. Marcadas con la I, unas células intermedias, que son células pigmentadas que tienen un origen similar al de los melanocitos, y unas células basales en la flecha marcada con la B. Este epitelio descansa sobre un ligamento que se llama el ligamento espiral y tiene una función muy importante, además de mantener las concentraciones de potasio en la endolinfa y perilinfa, las variaciones de concentraciones, y es que se encargan de producir la endolinfa. Este epitelio, la estría vascular, produce la endolinfa. La parte inferior del triángulo se llama la membrana basilar. La membrana basilar soporta o contiene, como vemos en esta imagen, el órgano de Corti. El órgano de Corti está entonces sobre la membrana basilar y está recubierto por la membrana tectoria que vemos en esa imagen en azul. Esta membrana está adherida al modiolo, y en su parte libre recubre el órgano de Corti. Está constituida por haces de colágeno de tipo 2, de tipo 5 y 9, y contiene también glucoproteínas específicas, componentes específicos de las membranas del oído y del sistema vestibular también. Son la otogelina y la tectorina. El órgano de Corti se encuentra entonces en todo el recorrido de la cóclea, en todo el conducto coclear, y tiene los receptores de los estímulos auditivos. Está compuesto por varios tipos de células, muchas de ellas sirven de sostén a las neuronas y tienen una variedad de nombres. Dentro de ellas vamos a resaltar únicamente las células falángicas internas y externas, las células de los pilares, que también son internos y externas, que le dan soporte mecánico a las neuronas, que se llaman, que son las células ciliadas internas y externas. Aquí las tenemos en estos esquemas, las células de sostén.
iniciando por las células pilares internas y externas. Como lo dice su nombre, tiene forma de pilar o cuña y están pegadas a la membrana basilar y sostienen las células ciliadas. Al igual que las células falángicas, que tienen una forma más alargada, forma de falange, tienen también la función de soporte mecánico de las células ciliadas. Las células ciliadas se dividen también en dos, o hay dos tipos de células ciliadas, las internas y las externas. Se diferencian entre ellas por su forma. Las células internas tienen forma de pera, tal como vemos en el primer esquema, y las externas forma cilíndrica en la parte inferior. Adicionalmente se sabe que sus cilios están dispuestos en fila en las células internas y formando una W, tal como vemos en el esquema inferior en las células internas. En las células externas, perdón, W en las células externas en la parte inferior de la imagen. Se diferencian también las células internas y externas por el tipo de conexión que tienen con el cerebro y por la función que ejercen. Las células ciliadas internas se conectan al nervio auditivo directamente y son responsables de enviar información al cerebro y responden a estímulos intensos. Por lo tanto, tienen una conexión con el sistema, con el nervio auditivo en forma de aferente, un sistema aferente. Por otro lado, las células ciliadas externas reciben información de las internas y del cerebro, por lo tanto tendrían una forma de conexión eferente y juegan un papel de modulador o de filtro del sonido. También responden a estímulos de poca intensidad, por lo tanto también tienen conexión del mismo tipo de las células internas, es decir, aferente. Se llaman células ciliadas porque en su superficie tienen una gran cantidad de estereocilios. Estos estereocilios están dispuestos en hileras, generalmente 3 hileras, y son de diferentes tamaños. El desplazamiento de estos cilios como respuesta a la onda mecánica hace que se abran los canales catiónicos y entra el potasio y se produce una despolarización de la célula. De esta forma se transforma la energía mecánica en ondas sonoras, de ondas sonoras, energía mecánica de las ondas sonoras, perdón, en energía nerviosa, que es el impulso nervioso que se va a transmitir al cerebro. Los invito a que vean este par de videos que ilustran en una buena forma la percepción del sonido y que nos reunamos después de que los vean para que me cuenten qué dudas tienen o qué comentarios podemos aclarar sobre este tema.